Universidad Anáhuac Mayab, presente en Filey 2025. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que nos estemos viendo y escuchando, gracias por seguirnos, por sintonizarnos en este esfuerzo, en esta edición especial de este segmento informativo de nuestra Escuela de Comunicación de la Anáhuac Mayab en presencia o tomando presencia en la Feria Internacional del Libro de la Lectura Yucatán, que inicia este sábado 22 de marzo. Y bueno, a través de este espacio vamos a estar teniendo la oportunidad de platicar con periodistas, escritores y autores en general de libros que nos importan, que nos interesan, y sobre todo autores y autoras de los que aprendemos muchísimo. Y para mí es un gusto empezar con, yo le decía hace ratito que el doctor Carlos Pérez Vargas, que fue mi profesor de periodismo, me hizo adicto a una columna que es importante, una columna que se disfruta, porque además es un muy buen escritor. Y esta es la columna, bueno, yo leo mucho Milenio y leo mucho la columna Pensándolo Bien, del escritor y periodista Jorge Cepeda Patterson. Don Jorge, siempre hablo de mis clases en usted, así que entenderá que estoy hasta nervioso de entrevistarlo. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por esta tan generosa bienvenida. Un gusto estar además en este espacio de la universidad que tanto necesitamos como arenas para la conversación pública, ¿no? Muchas gracias. Pues, por supuesto, don Jorge viene a la Feria Internacional a presentar este libro Presidenta, que queremos que ocupe un buen tiempo en nuestra charla. Pero antes, don Jorge, y también pensando que esta entrevista pues la estamos haciendo especialmente para nuestros estudiantes, me gustaría primero hablar un poquito de su persona. Cuéntenos cómo se empezó a dedicar al periodismo, cómo fueron sus inicios en el periodismo, don Jorge. Bueno, yo me dediqué a la academia en los primeros años profesionales, como sociólogo, como politólogo, y luego surgió el proyecto de hacer un periódico distinto para Guadalajara que permitiese la formación de opinión pública más madura, más responsable, una alternativa distinta. Y me tocó dirigir ese proyecto. Hicimos un diario legendario en aquella ocasión y ya nunca más paré, ¿no? Me ha tocado luego dirigir diarios en la Ciudad de México, abrir el portal de Sin embargo, hicimos un dominical que circuló por muchas regiones del país, en fin, y luego ya me he dedicado a libros de ficción, a libros de no ficción, es decir, libros periodísticos con distintos temas, entre ellos estos de perfiles sobre la clase política, novelas también sobre la clase política, sí, que alguna ya va a venir con Netflix en una serie, a propósito. Pero también perfiles biográficos de la clase política para tratar de entender mejor quiénes son estos que nos gobiernan, ¿no? Entonces es una larga trayectoria con de periodismo, dirigiendo redacciones y generando información, y después ya como analista y escritor desde mi propia trinchera, ¿no? De hecho, le iba a preguntar, ¿más periodista que escritor o más escritor que periodista? Yo lo veo como aspectos complementarios, sí. Bueno, tengo 5 novelas y tengo 7, 8 libros periodísticos, entonces, bueno, va ganando todavía esta parte, sí. Bien, muy bien. Don Jorge, ¿cuál ha sido su mayor desafío como periodista? En los diferentes, ha enfrentado usted múltiples coyunturas, fundado periódicos, echado a andar incluso una revista electrónica. ¿Cuál ha sido el mayor desafío? ¿Cuál es el mayor desafío quizá en estos momentos? Bueno, yo creo que en estos momentos el mayor desafío es entender por qué el periodismo todavía. Porque parecería que es como las diligencias, un oficio o una tarea ya anacrónico, ¿no? Que las tecnologías han convertido a cada ciudadano en un periodista, se dice, porque cualquiera graba, saca su teléfono y toma una escena, la sube a redes, es decir, la publica.
Eh, y en ese sentido, ¿para qué pagar por la información? ¿Para qué tener periodistas profesionales? Porque no es posible tener periodistas profesionales si no hay un auditorio dispuesto a pagar por el servicio que generan esas personas llamadas periodistas, ¿no? Entonces, el modelo de negocios que justificaba la necesidad de un periodista profesional está en entredicho. Sin embargo, me parece que hoy es más urgente que nunca el trabajo periodístico. ¿Por qué? Porque justamente hay tal sobreabundancia de información que necesitamos el trabajo de curaduría. ¿A qué me refiero? Que en este momento cualquiera de nosotros puede saber cuál es el clima en Tokio o cuál es el congestionamiento o el tráfico en Buenos Aires, por decir. Hay 5.000 datos sueltos arriba, o 15.000 o 20.000, los que queramos. Pero es tal la distorsión de información, la pseudoinformación, e incluso la información misma es tal, en tal manera abundante que uno dice, bueno, pero ¿cuál es la información que es pertinente para mí, que soy alguien que vive en Mérida, en este país, que tengo que tomar decisiones como elector, como contribuyente, como padre de familia, con hijos que van a la escuela? ¿Cómo tomo mejor mis decisiones como miembro de esta comunidad local, regional, nacional, ¿no? Y ahí es donde se vuelve importantísimo determinar qué es la información pertinente. Y que además esta información venga no en términos de esta frivolidad, superficialidad de las redes sociales, sino que sea información que me permita generar un criterio, una opinión calificada. Ahí es donde entra el curador, como los museos. Es decir, uno va y ve determinados cuadros, no ves 5.000 cuadros, ves determinada obra que te permite entender a una civilización, si es historia, a un pintor, etc. Así también en estos 15.000 datos que podemos ver hoy, finalmente en un espacio informativo lo que nos está diciendo el curador es: esta es la información que es pertinente y es una información además cuidada, consultada, verídica, fidedigna, etcétera, etcétera. Nunca más urgente que hoy el trabajo del periodista profesional. Correcto, de acuerdo. Y yo nada más agregaría ahí que ojalá haya lectores dispuestos a apreciar ese trabajo. Tengo la impresión de que con las redes sociales, lo que usted comenta, muchos más se quedan solamente con lo que ven en las redes sociales o con unos cuantos segundos, ya no digamos minutos, unos cuantos segundos, pero tiene que haber lectores, tiene que haber receptores dispuestos pues a aceptar esto. Ese es el gran desafío. El gran desafío, cómo lograrlo. Don Jorge, esta pregunta se me ocurrió porque en diciembre, documento que pues, lo leo con mucha frecuencia, recuerdo que en diciembre usted habló de García Márquez, de su columna, precisamente porque venía el boom de la serie, etc. Entonces yo me pregunto, y también esta pregunta creo que mis estudiantes también se lo harían, y también creo que es más que pertinente en una feria de la lectura como esta, ¿a quién ha leído usted que lo ha marcado? Que dice, Jorge Cepeda Patterson no podría ser Cepeda Patterson sin haber leído a estas personas. ¿A quiénes hay que leer, maestro? Bueno, primero hay que decir que es distinto. Yo soy escritor profesional, pues, ¿no? Y a diferencia de otros periodistas, mi instrumento es el teclado, la escritura, porque hay otros periodistas audiovisuales para los cuales su instrumento es la articulación la oratoria, pues, bueno, la narrativa, ¿no? Entonces, para mí, leer ha sido casi la manera en que me defino de estar frente al mundo, ¿no? Es decir, yo he sido un lector obsesivo a lo largo de la vida. Esto significa que prácticamente cada semana o máximo cada 2 semanas leo un libro. A estas alturas de la vida es ya más una forma de estar, como digo, ¿no? Y es tanto el caudal que difícilmente puedo concretarlo y decir lo que soy el resultado de haber leído a este autor, cuando en realidad he leído tanto, pues, ¿no?
Pero yo diría que sí, cuando joven me marcó mucho el boom latinoamericano, Bien. obviamente, con García Márquez, con Vargas Llosa, con Cortázar, con los uruguayos, chilenos, en fin, los propios mexicanos, Fuentes y demás. Y luego, ahora sigo mucho más lo que va saliendo en otras latitudes, ¿no? Y casi paso por periodos largos, pero sí, yo diría que es más el conjunto. Ahora, si alguien quiere leer 2, 3 libros interesantes que no faltan, que no es tan recurrente a la lectura, le sugeriría 3, 4 que pueden ser de interés, ¿no? Para los que son menos lectores, nunca falla un libro como La Seda, La Seda como la tela, Ujú. de Alberto Barico, Ok. que está en anagrama, se los pongo fácil, que es una historia de amor perfecta. Las memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar, ¿Cómo no? que es una maravillosa reflexión del emperador Adriano en sus últimos días, haciendo una reflexión sobre su vida. Esa es una lectura más profunda, pero sin desperdicio. Y luego, bueno, el que le interesa más la lectura de emociones fuertes, yo diría Carrer es indispensable, ¿no? Bien. Si le parece, hablemos del libro que lo tiene también aquí. Está muy bonita la edición. Se llama Presidenta. Algunos puristas del idioma estarían en contra, pero bueno, al final, pues la presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido así y claro, este detalle que fue un poquito polémico, usted lo retoma. La primera pregunta de presidenta, por cierto, no la he acabado, le pido una disculpa, voy a la mitad. Yo que he visto en presidenta, un Excel, como siempre, ¿no? Muy, muy bien escrito. ¿Y por qué hay que leer presidenta? Bueno, pues porque al final es importante saber quién es quien nos está gobernando a los mexicanos y mexicanas. ¿Por qué más hay que leer presidenta, maestra? Justamente por eso, porque nos vamos, en este país está muy polarizado. Lo que no nos podemos permitir es valorar a una persona exclusivamente con los anteojos tan fuertemente coloreados por la posición política. Y lo digo tanto los de un lado como del otro, ¿no? Es decir, las campañas beatifican o satanizan a los personajes, los convierten en productos de marketing, y eso me lo entiende muy bien los que estudian comunicación, ¿no? Pero al convertirlos en marketing, en realidad nos estamos quedando con epítetos, como digo, beatificadores o satanizadores, pero no sabemos realmente quién es. Lo que intenta este libro es hacer una inmersión en el personaje de carne y hueso, ¿no? ¿Quién es realmente? ¿Cuál fue su trayectoria, aciertos y desaciertos, fortalezas, debilidades? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Su desempeño como científica, su desempeño luego en la administración pública. Y lo que podemos entender es que más allá de que en efecto pertenece al mismo movimiento donde estaba López Obrador, yo diría que pertenecen a cosmovisiones totalmente distintas. Claudia Sheinbaum es una persona de clase media, urbana, ilustrada, universitaria, progresista, muy clavada en la academia, hija de padres académicos, una chica nerd toda su vida, muy distinto al señor que viene del trópico, que siempre operó frente al sistema o contra el sistema, que se sintió víctima de él, que viene de este México profundo, pues, muy distinto al de Claudia Sheinbaum. Entonces, claro, son desempeños totalmente diferentes, pueden creer en las mismas banderas, la necesidad de hacer algo por las mayorías dejadas atrás, pero la manera de hacerlo es totalmente distinta, ¿no? Y solo leyendo un libro como este, uno puede entender por qué
de qué está hecha esta presidenta y cuáles son su manera personal de gobernar, ¿no? Sí, tomando en cuenta lo que usted comenta, hay una parte del libro que yo quisiera destacar para quienes nos están viendo y escuchando, donde, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención. Por los dos lados, la presidenta Sheinbaum pues, tiene ascendencia judía, uno askenazi, me parece, Sí. y hay otro por allá. Sefardí. Algo que a mí me impactó mucho, que creo que es uno de los pasajes que vale la pena de leer del libro, es que ella en una publicación, en la jornada, hace un cuestionamiento a cómo los judíos están atacando Palestina, ¿no? Y ella Sí, claro. participa, ¿no? Entonces, pues a mí me habla de una enorme objetividad, de una enorme autocrítica, de una enorme generosidad, humanismo. O sea, realmente me impresionó muchísimo esta parte y creo que sin duda va en consonancia con lo que usted dice de ver a la persona, a la mujer de carne y hueso y lejos pues de estas polarizaciones. Pregunta, maestro Jorge, ¿es un libro por encargo o es un libro por convicción? Más bien es un libro por responsabilidad profesional, porque en realidad yo vengo haciéndolo desde el 2006 con un grupo de colegas que me toca coordinar. Nos interesamos en hacer libros que dieran cuenta de quiénes son los aspirantes. Entonces hicimos un libro que se llama Los Suspirantes 2006. Lo repetimos en 2012, lo repetimos en 2018 y en 2024 lo hice ya solo, pero siempre tuvo esta misma intención que describí antes, es decir, la necesidad de conocer quiénes son los que aspiran al voto, porque si no el votante vota, como decía, por productos y la intención es por lo menos conocerlos antes de ir a las urnas, conocerlos, aunque sea en un perfil biográfico, quiénes son estas gentes, ¿no? Entonces, este libro surge de este largo aliento, de esta preocupación. Y en el 24 lo que hice fue un perfil de los 3 principales aspirantes. Y una vez que concluyeron las votaciones, que quedó ella, pensé que necesitaba ampliar ese perfil y profundizarlo, porque al ser el de 3, pues era más breve, junto con Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, que fueron, digamos, los principales contendientes dentro de Morena, y me dediqué entonces ya a hacerlo más largo para tratar de entender, además en este caso, porque tenía todo este tema de la primera mujer, lo cual era todo un desafío. Por supuesto. Y 2, ser el relevo de un liderazgo como el de López Obrador, que fundó un partido prácticamente en torno a su persona. Su relevo, fuera hombre o mujer, es entrar en unos zapatos muy complicados de llenar, ¿no? Entonces cabía también, en este salto mortal, cabían muchas preguntas. Eso me daba me hacía más acuciante la necesidad de entender muy bien quién era este personaje, la primera mujer que va a gobernar y luego heredar un bastón de mando de algo tan complicado como es Morena, construido en torno a una persona. Correcto. Me imagino que ya se nos está terminando el tiempo, debe tener miles de compromisos. Una última pregunta, maestro, en torno a la figura de la presidenta. Creo que vivimos momentos complicadísimos, particularmente por el factor Trump. Hubiéramos querido que el resultado fuera diferente, pero a partir de su visión tan acuciante, tan analítica, ¿usted qué recomendación le podría hacer a la presidenta Sheinbaum? ¿Qué quizá aspectos hay que cuidar? Sé que es algo muy complejo, pero quizá en líneas generales, ¿qué recomendación, si usted fuera su asesor, qué le comentaría hacia dónde tendría que seguir caminando o por el contrario, desandar y cambiar el camino? No, yo creo, grosso modo creo que lo está haciendo bien. Tan es así que, mira, 6 de cada 10 mexicanos votaron por Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero en este momento las encuestas señalan que 8 de cada 10 mexicanos aprueba su gobierno, que es el más alto. López Obrador llegó a 70, 72 en su mejor momento, y decir, es todavía más alto. Es decir, 2 de cada 10 mexicanos no votaron por Claudia Sheinbaum, pero ahorita consideran que lo está haciendo bien. Correcto. Entonces,
8 es altísimo, pues, ¿no? 80% es altísimo. Y en efecto, me parece que la manera en que está llevando la agenda de Trump, que es complicadísimo, porque el mismo Trump no sabe ni siquiera, realmente da bandazos, pues un día sí y otro no, pero con el poder de un elefante dentro de una habitación, con lo cual cada bandazo te puede arruinar, te puede aplastar, sin duda. Hace muy difícil entender para dónde va esto, pero hay un consenso de que dentro de todas esas circunstancias lo está llevando bien. Me parece también que es muy correcto su gran propuesta de ir dejando atrás la polarización e ir invitando a la otra parte de la sociedad, muy particularmente a la iniciativa privada, a sentarse en la mesa y tratar de poner en movimiento y en crecimiento este país. Yo creo que lo está haciendo favorablemente bien, y lo demás, me gusta decir que ella es una izquierda con Excel, en el sentido de que es alguien con conciencia social, con ideas y convicciones políticas y sociales, pero por el Excel quiero decir que toma las decisiones en función de la realidad y que asume la realidad como es. Tan es así que está salvando el proceso de integración con Estados Unidos, cosa que normalmente uno diría, bueno, si es de izquierda o es progresista, pues ¿por qué tanto afán de...? Pues el afán es de el bienestar de tantos millones de mexicanos, pues que dependen mucho de este modelo de integración que se siguió antes, ¿no? Mi única recomendación es siempre el desafío de un mandatario, es cómo mantener la realidad, la responsabilidad y la humildad frente a las culturas cortesanas que vivimos, ¿no? Siempre es un desafío para alguien, porque las veces que yo la he entrevistado o he conversado con ella, que han sido en varias ocasiones por motivos periodísticos, a mí la sensación que me da Fritz es que es un miembro de la clase media, como tú, como yo, como tantos. Después de un rato de estar conversando con ella, no es como los políticos tradicionales, que siempre se relacionan contigo desde la conciencia del poder, aunque estés en un desayuno, en un café con ellos. Es literalmente una persona de clase media preocupada por los mismos temas que uno, en fin. Yo lo único que le recomendaría es que no pierda esa esencia dentro de 2 o 3 años de toda esta cultura cortesana que casi hace que flote por donde va pasando, porque en las giras, en su gabinete, etcétera, todos endiosan, digamos, a quien esté al mando del país, ¿no? Pues, don Jorge, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por todas sus palabras, sus declaraciones. Pues también creo que agradecerle por esa humildad que tienen los grandes como usted. Esta es su casa, ojalá algún día nos pueda visitar en la universidad, sería un lujo tenerle. Realmente admiramos con mucha franqueza, con mucha honestidad su trabajo y le deseamos lo mejor de todos sus libros, que le va súper bien, pero bueno, también deseamos que Presidenta se lea. Creo que es muy noble lo que usted comenta, ¿no? Es importante conocer a la mujer que nos gobierna en carne y hueso, sin polarizaciones, porque al final de cuentas necesitamos unirnos, tal y como dice usted y tal y como dice la presidenta. Muchísimas gracias y pues bienvenido a Mérida y que la pases súper. Muchas gracias, Fritz. Un saludo a toda la comunidad. Gracias, gracias. Anáhuac Mayab. Bueno, pues de esta manera despedimos de ese segmento, pero más adelante continuaremos con otras entrevistas. Gracias y cambio y fuera. Espacio realizado por alumnos y profesores de la Escuela de Comunicación y Dirección de Empresas de Entretenimiento.